Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro del Éxodo y leemos los capítulos 13 y 14. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 14, el versículo número 13, que dice: Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Dios obra milagros, y los milagros de Dios tienen varias dimensiones. Aquí vemos esta realidad. La primera dimensión es el milagro de alejar de su pueblo, alejar de sus hijos el peligro, los enemigos que pueden causarle la muerte. Pero también nosotros vemos aquí el milagro que es la salvación de la persona. Porque en la liberación de Israel no solamente estaba la cuestión de la libertad de un pueblo que estaba siendo esclavizado, también está presente la cuestión espiritual. Un pueblo que a causa de esa esclavitud es apartado de su creencia, apartado de su Dios, y llega a un punto en el cual ese pueblo desconoce a su Dios. Y ese Dios ahora intercede e interviene en la historia de ese pueblo para devolverle una relación espiritual. Vemos que se habla del temor, y cuando hablamos de temor tenemos que pensar en lo desconocido. ¿Cuántas cuestiones hay en la vida del ser humano que producen ese temor? La inseguridad del futuro, de las distintas circunstancias, lo efímero de la vida. Se habla también de la firmeza, el mantenerse al lado de Dios a pesar de las pruebas, inclusive pruebas que puedan ser realmente difíciles. En el caso de Israel, un ejército que viene encima de ellos para matarlos, y delante un mar que no permite el paso. Pero en esas circunstancias se manifiesta Dios. En esas circunstancias Dios obra milagros. Por eso Dios le dice al pueblo que se mantenga confiado en Dios, que se mantenga en la creencia que Dios es realmente la salvación del pueblo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista militar si queremos, pero también desde un punto de vista espiritual, y esto es, sin dudas, lo más importante, porque Dios se levanta como el Salvador de su pueblo, como el Salvador de sus hijos, y la salvación de Dios es presentada como un acontecimiento actual, es ahora, en este mismo momento. No hay que esperar, Dios obra el milagro de la salvación en este mismo momento. La segunda parte del versículo es muy llamativa. Aun cuando nos parezca que nuestros problemas son enormes, aunque nos parezca que las barreras que hay delante de nosotros que nos impiden proseguir son tan altas que es imposible franquearlas, el Señor nos dice que Él hace que desaparezcan, y no solamente que desaparezcan hoy, sino que nunca más aparecerán en nuestra vida. Debemos no solamente escuchar la voz de Dios, sino aceptar la promesa de Dios y creer y esperar el cumplimiento de esa promesa. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.